Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos. Hoy vamos a ver un nuevo tema que se titula ¿Por qué las mujeres son infieles? Y quiero leerles un texto que se encuentra en Ezequiel capítulo 16, versículo 32, que dice: sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a ajenos. En el video anterior vimos 7 razones por las cuales los hombres son infieles. Hoy veremos 4 razones por las que una mujer es infiel. La mujer no necesita de muchos pretextos. Con 4 razones son suficientes, porque la mujer lo piensa mucho para hacer. Y cuando lo va a hacer, busca el mejor momento y busca al hombre para hacerlo. El hombre no es así. El hombre, la mujer que se le presenta. Bien, vamos a ver. Número 1. ¿Por qué las mujeres son infieles? Por soledad. ¿Sí? Porque de pronto se sienten solas. Y existen muchas mujeres así. Pero ¿qué es la soledad? O más bien, ¿qué produce la soledad? O sea, ¿en qué momento una mujer se va a sentir sola? Lo produce la falta de comunicación. Cuando la pareja dejan de comunicarse, por X razón. Realmente aquí no lo entiendo porque hay mucho de qué hablar entre pareja. Ahí está el tema de los hijos, de los planes a futuro, incluso de la sociedad, del trabajo. Hay mucho de qué hablar. Sin embargo, existen miles de mujeres que ya no se comunican con sus esposos. No sé si empieza la mujer o el hombre. El caso que la falta de comunicación, eso es lo que comienza a la mujer sentir soledad. También la soledad lo produce la falta de amor. Hay mujeres que ya no se sienten deseadas. Bueno, en esta parte voy a repetir, ¿verdad? De que hay formas de cómo estar agradables o de cómo ser agradables. Aquí es un poco de dejadez tanto del hombre como de la mujer. Y yo no sé cómo, si no se dan cuenta, ¿verdad? Pero existen muchos hombres y mujeres que cuando van a una reunión, a una fiesta, ya sea de sus amigos o de sus parientes, siempre buscan la mejor ropa. Quieren tener una buena imagen. Si no tienen la ropa, hasta lo compran o se endeudan. La cosa es que van a una reunión, a un lugar, para causar buena impresión a los demás. Yo no digo que eso está mal, eso está bien. Lo que está mal es que eso mismo se necesita hacer dentro del hogar, con los nuestros. Pero yo no entiendo por qué solamente quedan bien o quieren estar bien presentables con los de afuera. Nunca lo voy a entender. Entonces, aquí la mujer, así como se preocupa para estar presentable ante los demás, también debe preocuparse para estar presentable con su esposo. Y el hombre también, porque hay hombres tan dejados que, bueno, dejan de gustar. Bien. Alguien podría decir, pero es que aquí en casa no podemos estar elegantes, no podemos estar con ropa elegante. Eso es verdad también. Pero si te vas a poner algo ligero, como por ejemplo un short, un pants, un jean o alguna bata, ¿verdad? Que esté en buenas condiciones, que no estén rotos de viejo o descoloridos. O sea, que algo que esté bien, que tenga chiste, una ropa que esté buena, que esté bien, ¿sí? Elegante. O sea, una ropa normal, pero bien, incluso limpios, o sea, que huelan bien, tanto el hombre como la mujer. Porque nada más se preocupan de oler bien fuera de casa, pero en casa, pues ya ni se bañan, ya no se ponen crema, ya no se ponen loción.
Bueno, y eso está muy mal. Ahí es donde también son detallitos que si pasamos por alto, ahí es donde tanto el hombre ya no es deseado como también la mujer ya no es deseada. Así que si tú como mujer cuidas este detalle, es difícil que tú no seas deseada. Aquí, varones, mucho ojo. La soledad lo producen ustedes, ¿sí? Si no quieres que te engañen, que tu esposa te ponga los cuernos, entonces comunícate con ella, comunícate con tu esposa. Ámala y dale un lugar especial en tu vida. Número 2. ¿Por qué las mujeres son infieles? Miren lo que voy a decir. Porque esto ha pasado en una forma frecuente. Por carencia económica y carencia de sexo. Yo tuve una amistad de una pareja de jóvenes. La esposa era muy bonita. Y bueno, nos dejamos de ver por mucho tiempo. Y cuando un día me encontré con este amigo, él estaba muy así como triste. Entonces yo le pregunté qué pasaba. Y ahí me contó su historia, su triste historia. Que su esposa lo había abandonado. Estaba joven. Como yo me llevaba con él, inmediatamente le dije, bueno, ¿qué hiciste mal? O sea, ¿o qué le faltó a tu mujer? Entonces yo le hablé directamente, ¿le faltó sexo? Y él me dijo, no, te voy a decir la verdad, le faltó dinero. Y yo conocí a este muchacho no como hombre pobre, él tenía un buen trabajo. Y le digo, ¿cómo? ¿Pero dinero? Dice, mira, te voy a confesar algo. Entonces me confesó algo que yo no sabía de él, que él era un hombre tacaño. Bueno, él no me dijo así, pero yo así lo entendí, de que todo lo que ganaba lo ahorraba, y no quería tocar nada, y cuando su esposa le pedía, pues no le daba. Lo único que le daba es nada más para la comida. Cuando le pedía para ropa, para zapatos, para sus hijas, para algunos detalles ahí que hacía falta en la cocina, no sé, pues él no le daba. Y no le daba y pasó mucho tiempo, entonces apareció otro hombre. Se enteró de su escasez. Bueno, este hombre le dio. Entonces esta mujer terminó yéndose con ese otro hombre. Y este varón, este amigo, cuando me contó eso, me lo dijo así como casi llorando. Y estaba arrepentidísimo, de verdad. Yo lo vi que estaba arrepentido y me decía, me arrepiento de haberlo hecho. O sea, pero nunca imaginé que mi esposa me dejara solo por eso. Y yo le dije, ay, amigo. Y pues, ¿qué quería que yo le dijera? Pues que sí él había tenido la culpa. Y así pasa. Por carencia de dinero, muchas mujeres dejan a sus maridos. No lo dejan porque, pues me voy con mi mamá o voy a trabajar. No, se van con otro. Fue muy triste esa historia. Entonces vemos acá, si por falta de dinero la mujer se atreve a ser infiel, imagínense, con falta de sexo es mucho más. Y aquí abunda mucho. Sobre todo los hombres que se van a buscar el sueño americano, Estados Unidos. No se van por 2 o 3 días, se van por años. Cuando regresan, pues lógico que ya la mujer ya tiene otro hombre. Y regresan muy bravos. No, la brava debería estar la mujer, porque ahí la culpa fue del hombre. Entonces, ¿cómo van a abandonar a una esposa de muchos años, de mucho tiempo? Y cada hombre conoce el temperamento de su esposa. Debería conocerlo, ¿no? Entonces, estos detallitos se van dando, y ahí es donde la mujer aprovecha a ser infiel. Muchas mujeres yo me he encontrado que se han quejado que sus esposos ya no las tocan, ya no tienen relaciones sexuales, y eso los ha llevado a la infidelidad. Así que hombres que me están escuchando, a comer más mariscos y hacer mucho ejercicio para cumplir con sus mujeres. Si no quieres que tu esposa te ponga los cuernos. Número 3. Ay, Dios mío. ¿Por qué las mujeres son infieles? Miren nada más este detalle. Y también abundan mujeres así. Por venganza. Conozco muchas mujeres así. Ellas son infieles
no porque no las desean, ni porque sufran soledad. No, hay mujeres muy atractivas y son infieles. ¿Pero por qué? Porque el esposo es infiel. O sea que en el momento que se enteran o miran que su esposo los traiciona, los engañan con otra mujer, entonces ahí es donde ellas terminan haciendo lo mismo. O sea, lo hacen por coraje, por venganza. Yo le llamaría eso locura. Pero en fin, cada cabeza es un mundo. Estas mujeres terminan haciendo lo que dice una canción de una cantante famosa aquí en México. Yo no sé si han escuchado la Paquita, la del barrio, que siempre canta: 3 veces te engañé. Y lo dice que la primera por coraje, la segunda por despecho, ¿sí? Y la tercera por placer, por capricho, y la tercera por placer. Hay muchas mujeres que lo hacen así por coraje, por venganza, pero finalmente después se quedan así. Es algo muy triste que esas mujeres tengan ese sentimiento malo. Yo estoy hablando de mujeres que no tienen temor de Dios, de mujeres normales, ¿verdad?, que viven sin Dios y por eso viven de esta manera, haciendo y deshaciendo, destruyendo su propio hogar, su propia persona. Aquí el hombre lo que tiene que hacer, lo que dice la regla de oro. En la Biblia dice, Mateo 7:12 dice: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. O sea que tú, varón, si quieres fidelidad de parte de tu esposa, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que ser fiel tú también. Ahora, en el momento que tú eres infiel, estás demostrando a tu esposa que eso es lo que tú quieres que ella haga. Así dice la palabra, así dice la regla de oro. Que no, ¿verdad? Que no, lo que no queramos recibir, no lo hagamos. Mucho cuidado con eso. Número 4 y último. ¿Por qué las mujeres son infieles? Bueno, este punto sí yo no lo puedo entender. Para provocar la ruptura matrimonial. De verdad, aquí sí yo no conozco ninguna mujer y no quiero conocerla, porque a lo mejor le voy a dar buena exhortada. ¿Cómo es posible que lo hagan? Pero sí, yo he escuchado que sí existe este tipo de mujeres. Ahora, ¿por qué lo hacen? Esto pasa cuando ya como parejas no se entienden dentro del matrimonio. Y entonces, como la mujer mira que su esposo no le pide el divorcio, ni se va de la casa, o sea que el esposo se hace el desentendido de todo lo que está haciendo mal. Y ahí sigue sin hacer nada. O sea que el hombre ni compone lo que está descompuesto dentro de su matrimonio, ni destruye lo que está destruido. Entonces la mujer, al ver esto, ella toma la iniciativa de terminar la destrucción que ya tienen sentimentalmente con su esposo. Y por eso ella decide ser infiel, para que su esposo tenga un motivo de correrla o de que él se vaya definitivamente. Miren qué pensamientos. Esos son pensamientos diabólicos, pero sí hay mujeres que usa el diablo a esas mujeres. Y sí, se cumple lo que dice Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba, la destruye. Entonces estas mujeres son mujeres necias, son mujeres sin temor de Dios, que ellas mismas provocan la ruptura, su divorcio, la destrucción de su hogar, cuando miran que ya no hay solución. Bien, hemos visto 4 razones por las cuales una mujer es infiel, pero aquí
hay formas, sí se puede componer. Simplemente que tú, varón, que me estás escuchando, te vuelvas amoroso con tu esposa, te vuelvas atento y cooperativo. Porque recuerda que una mujer felizmente casada no suele engañar. Eso ténganlo por seguro. Ahora, si estás siendo engañado en estos momentos por tu esposa, tú eres el que estás fallando. Mírate en estos 4 cosas que acabamos de ver, y aquí vas a aparecer como el responsable. El único culpable eres tú. Aquí también lo único que podemos hacer es, yo he visto restauración de matrimonios ya destruidos, pero solamente con el poder de Dios. Así que tú, varón, si me estás escuchando, tu mujer, estás en esa situación que ya se destruyó o está a punto de destruir, Cristo te puede ayudar. Entrégate a Jesús, entrega esa carga a Dios, y como dice la palabra, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Yo los invito a que se suscriban a mi canal para que sigamos aprendiendo juntos. Que Dios los bendiga.